¿Dónde están paraditos? Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, día sábado, día de enseñanza. Bien, podríamos hacerlo un día miércoles, un día jueves, el día que fuera, pero no tenemos reuniones esos días, entonces lo hacemos el día sábado. No es porque tenga algo específico y algo muy especial, no todos los días son especiales para el Señor, todos, absolutamente todos. Dice, estamos en el libro de Lamentaciones en estudio, capítulo 4, ya casi lo terminamos, ya casi, nomás nos queda un capítulo más después de eso. Versículo 22, 21 y 22, perdón. Gózate y alégrate, hija de Edom. Edom es la descendencia de Esaú, de los dos hermanos de Jacob y Esaú, en este caso Edom, siendo Esaú, dice, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Aquí hablando de Jerusalén, obviamente. Nunca más te haré llevar cautiva. Castigaré tu iniquidad, oh hija de Edom, descubriré tus pecados. Pueden sentarse. Con Edom el Señor aún tiene enojo. Y con su pueblo también, con Jerusalén también. Vendrá el juicio sobre ellos, vendrá juicio sobre nosotros. Vendrá juicio sobre la casa de Dios. Sabemos que viene el juicio eterno del Señor. Nos queda por demás, como decía Pablo, lo vimos el domingo pasado, por lo demás, hermanos. O sea, no por lo que ya dije, no por esto, sino por lo que resta para el futuro. Por lo demás que hace falta. Si se van conmigo, y voy a ponerlo acá. Si van conmigo, vamos a ver si lo tengo bien centrado acá. Sí, está bien centrado. Tratando de llegar y terminar el día de hoy. Aunque lo que traigo aquí todavía es bastantito material, pero voy a intentar terminarlo el día de hoy. Estamos en el versículo 14 y ya leí el final, es cierto. 4:14. Vayan conmigo. Titubearon como ciegos en las calles. Fueron contaminados con sangre de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Y aquí en el versículo 15 la gente, los demás les gritaban, apartaos, aléjense, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no me toquen, o sea, no toquéis, no se me acerquen. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Versículo 16, importante, la mitad del versículo 16 dice, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Me detengo ahí. Mucho ha sucedido en los últimos tiempos, donde tristemente mucha gente ha dejado de respetar a la autoridad y se han atrevido a tantas cosas, a ofenderlos, a escupirlos, a hacerle de todo, y la autoridad, los agentes del orden en su uniforme nomás se quedan parados y aguantando de todo, porque si hacen algo, los que son demandados son ellos, y muchos van a la cárcel. No estoy diciendo que no haya malos elementos, por supuesto que sí hay, en todas las profesiones hay. Pero la gran mayoría de ellos, si ustedes saben, trabajo con varios de ellos, en su momento he trabajado con varios de ellos, y son seres humanos, padres, hijos, tienen abuelos, tienen tías, o sea, son un ser humano como cualquiera de nosotros, y sufren como cualquiera de nosotros. Pero la gente les ha perdido tanto el respeto ahora, tanto el respeto, que estas personas prefieren no actuar, y muchos están abandonando sus trabajos. Ya no quieren lidiar, o sea, ya no quieren batallar con la sociedad que ya se ha soltado en estos días.
Ahora pongámonos a nosotros también como pastores ahí, los que batallamos con la palabra del Señor, a tratar de mantenerla lo más derecha posible. Y no dije enderezarla a nosotros, sino lo más derecha posible con el pueblo, para que la gente siga la palabra del Señor. Y aún así es terrible, porque hay mucha gente que sencillamente la tuerce. Y hablaba con alguien el día de ayer, me llaman como eso de las que temprano en la mañana, y me dice, hermano, me dice, ¿por qué? Porque le dije, llámame, tengo tiempo, estoy despierto, llámame. Y la plática esa duró, ¿qué? 2 horas 40 minutos casi, bendito sea el Señor. Yo sigo esperando que cualquiera acá me llame, que suene el teléfono, hermano, tengo pregunta, créame, yo vivo para eso. Vivo, y la gloria que sea para el Señor, por supuesto. Y duró, ¿qué? 2 horas 40 minutos la llamada esa. Pero también sé que en muchos lugares yo no soy aceptado, lo sé. No soy aceptado porque batallo y me pego a la verdad lo más que puedo. Y hay gente que no les agrada, por supuesto. ¿Y de qué manera lo podemos comprobar? Asientos vacíos. Asientos vacíos y amén, que el Señor los bendiga para donde ellos vayan y todo eso, pero luego los veo celebrando fiestas paganas y haciendo un montón de cosas desordenadamente. Por los videos que suben, nada más. Pero digo, ¿por qué desprecian la verdad? ¿Por qué desprecian lo del Señor? Y dice, y aquí dice, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Pero en este caso, el pueblo había perdido el respeto sobre los ancianos y sobre los sacerdotes que menciona en el capítulo 3, en el versículo 13. Dice, es por causa de los profetas, de sus profetas, y de las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Sí habían perdido el respeto del pueblo, pero porque estas personas no eran profetas de Dios, no eran sacerdotes de Dios. Y vivían una vida desordenada, y ellos fueron los que permitieron que entrara el enemigo por las puertas de Jerusalén. Versículo 17. Aún han desfallecido. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Voy a detenerme un ratito en el versículo 17. Sé que tal vez no van a alcanzar a ver esta pantalla que voy a poner. De todo modo la traje así y no la pude oscurecer. Le busqué, la verdad no le atiné a oscurecerla como esta. Pero aquí tengo 4 versiones bíblicas. Tengo la 1960, tengo la Reina Valera del año 2015, la última que hay, la traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente y la Biblia latinoamericana. Tengo 4 ahí. Y esto más que todo lo he dejado para mí, para que me sirva para lo que voy a hacer. Versículo 17 lo acabamos de leer. Pero fíjense cómo lo dice la Reina Valera, la última, la del 2015, dice: todavía se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro socorro. Desde nuestro mirador miramos hacia una nación que no puede salvar. Todavía nos deja en duda esta versión. Nos vamos a la traducción del lenguaje actual. Es un poquito más clara. Dice, una falsa esperanza tenemos, que un pueblo venga a salvarnos. Pero nuestros ojos están cansados, nadie vendrá en nuestra ayuda. Por aquellos que aún no han entendido, y en este momento, Jeremías capítulo 17, versículo 15 creo que es, donde dice, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre, y que pone carne por su brazo, y cuyo corazón, dice, lo aparta de Jehová. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí. Jeremías, Lamentaciones, estamos hablando del mismo autor. Y me gusta todavía, y por eso los traje así. Dice, versículo 17 de la nueva traducción viviente: en vano esperamos, y aquí va teniendo más sentido el versículo 17 de la Reina Valera. Dice aquí la nueva traducción viviente: en vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Se entiende un poco más.
de que ellos estaban esperando de que otros pueblos vinieran a ayudarles a combatir en contra del imperio que estaba dominándolos, el imperio babilónico. Estamos hablando en el año 586 más o menos que esto sucedió. Ahora, la Biblia latinoamericana dice así: aún nuestros ojos desfallecían, buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos aguardado, o sea, hemos esperado a una nación incapaz que no nos puede salvar. El Señor habló claro por medio del profeta Jeremías, ahí en el capítulo 43, en su momento pueden leerlo, nosotros ya lo leímos. Los que nos están viendo en cualquier parte del mundo pueden verlo, Isaías 43. Ahí lo puede ver y va a ver lo que el Señor dijo por medio de Jeremías y el pueblo sencillamente no quiso. Pero ¿dónde encontramos esto? Ahí en Jeremías capítulo 37, de lo que acabamos de leer del versículo 17. Se los pongo acá, si alcanzan a verlo, en letra azul. Dice, Jeremías 37 del 5 al 10. Siempre voy a dar la referencia, no voy a dejarlos en la duda, aunque cause controversia lo que yo digo, porque les voy a mostrar la palabra, qué es lo que dice. Entonces, cuando alguien llegue con ustedes y les quieran decir alguna cosa, algo que sea contrario a la palabra, van a poder defender la fe. Como dice allá en la carta de Judas, dice: una vez dada a los santos. La fe que una vez se nos fue dada, una sola fe. Y dice 37, 5, 10. Y cuando el ejército de Faraón, oiga bien, ¿a qué ejército ellos esperaban? Que les fuera a ayudar ahí en el versículo 17. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oído de los caldeos, que tenían sitiada a Jerusalén, estamos hablando también de Babilonia en ese momento, pero aquí eran los caldeos, y dice: se retiraron de Jerusalén. Oye, ¿cómo vamos a ir a ayudarles a ellos si son los caldeos? Es una nación, un ejército poderosísimo. No les ayudemos, vámonos y regresémonos. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros. O sea, no piensen que la fuerza humana, como dice allá en el capítulo 17 de Jeremías, que si nosotros pensamos en la fuerza humana, y allí es donde está la maldición. Si el Señor ya había hablado por medio del profeta Jeremías y había dicho lo que se iba a hacer, y el pueblo estaba desobedeciendo la palabra del profeta Jeremías, y se estaban ellos escudando, apoyándose en pueblo que no podía ayudarlos. En este caso, como dije, Egipto. Egipto no se animó, se detuvo, y ya no siguieron. Y dice: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, y aquí está la continuación, a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. Porque no se apartarán. No piensen de esa manera, porque aun cuando hirieseis, aun que ustedes, aun que no vinieran a ayudarles, aun que ustedes en su propia capacidad lograran destruir, lograran herir, no destruir, lograran herir al ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad en fuego. Lo que está diciendo ahí el Señor: el castigo que yo he preparado para Sion, para Jerusalén, se va a cumplir, aunque ustedes, le dice al pueblo de Jerusalén, aunque ustedes piensen que por la propia fuerza de ustedes están ganando. Humanamente nos toca a nosotros bastante en cuanto a eso. Muchas veces pensamos, y yo batallo con eso, con personas que a veces me dicen que tratan de testificarme de sus grandes logros, de su trabajo que tienen, de sus cosas que materialmente van logrando, y me han dicho, cristianos, de repente me han dicho: hermano, pues es que si no trabajo, pues ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar, hermano? Y le digo yo: bueno, ¿y de qué le serviría todo el dinero si pierde la salud? ¿De qué le serviría todo el dinero si pierde los ojos?
o las manos, o los pies, o por último la vida? ¿De qué le sirve? Entonces le digo, mejor, Señor, gracias por lo que, Señor, gracias por lo que has permitido, porque total es tuyo. Y en su momento va a regresar a ti. Salmo 16, versículo 15, si no me equivoco. Dice, estimada es la muerte de sus santos a Jehová. O sea, es de gran valor. O sea que hasta la muerte nuestra delante del Señor tiene valor, tiene precio, obviamente, la sangre de nuestro Señor. Y alguien me preguntaba ayer también, y es una persona que yo sé que ama al Señor, yo lo sé. He visto, o sea, el testimonio de aquella persona, pero necesitan un poquito de instrucción todavía. No es de acá, es de otro lado. Y le dije yo, mire, le dije, yo he visto por ahí, de repente le dije, tenga cuidado en utilizar la sangre de Cristo, tiene poder para cualquier cosa. Entonces le digo, ¿por qué no es así? Y ya platicamos sobre eso. Y me dice, hermano, pero entonces, ¿por qué nadie me ha corregido ahí en la iglesia? Por dos razones, le dije. Una, porque no, o sea, una, por ignorancia, porque también puede ser que no sepa. La otra puede ser por ganancia, por ignorancia o por ganancia, para que usted no se vaya, para que no se moleste y se vaya. Se va la familia con usted y tal vez otro montón de familias se van con usted, no lo sé. Le digo, pero yo no tengo ningún problema en decirle de que eso es un error. En su momento cualquiera puede comunicarse conmigo y preguntarme dónde es que dice eso. Pero antes que me llamen, antes de que busquen, antes que me manden mensaje, yo les pido, por favor, búsquenme el versículo donde dice que la sangre de Cristo tiene poder y que la podemos embarrar en todo lo que nosotros queramos. Y por favor, no se vaya allá al Éxodo, cuando se les mandó al pueblo de Israel a pintar los dinteles de las puertas con sangre de cordero sacrificado. O sea, de animalito sacrificado, porque ya no hay necesidad de sacrificio de animalitos y todo eso. Tenemos al sacerdote único, perfecto. Y váyase, por favor, si quiere, a Hebreos capítulo 10. Y luego se comunica conmigo, podemos hablar sobre eso. Cuidado con utilizar la sangre de Cristo para cosas que no fue dada por el Padre. La sangre de Cristo es para perdón de pecados, limpieza de pecados. Para eso es. No para andar embarrando en los carros, en la ropa, en los trabajos y todo. Qué sé yo, tanta cosa. No es para eso. Entonces, dice acá, en el versículo 17, ya lo vimos, donde dice, y en el versículo, y también Ezequiel habla sobre esto, pero agarré la versión 2015 de la Reina Valera. Me gusta cómo está más explicado esto. Ezequiel 29, 6, 7, y dice, y sabrán los habitantes de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel, cuando ellos te tomaron con la mano. O sea, imagínense tomar el bastón para apoyarnos, cuando ya débiles, viejos y qué sé yo, ocupamos un bastón. O qué sé yo, lastimado, herido, un pie que cuesta para caminar, ocupamos un bastón. Y ahí dice, un bastón de caña para la casa de Israel. Eso fuiste, Egipto. Cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. O sea, la fuerza de ellos, lo que le quedaba de fuerza por haber confiado en una nación que no podía librarlos. Al tomar el bastón de caña, y vamos a ver qué es un bastón de caña, un pedazo así de madera hueca, de bejuco, de junco, imagínense un palo tostado, pues, hueco por dentro, que no sirve para nada. Y agárrenlo usted de bastón, y en el momento en que usted se para y se apoya en él, lo que va a suceder es que se va a caer, va a irse de lado y peligroso, se rompe su hombro, las quijadas y todo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Estamos hablando de manera espiritual, por supuesto. Y muchos confían en el bastón de caña que ellos mismos se han inventado. Como acabo de decir ahorita. Hermano, es que la sangre de Cristo tiene poder, sí, para liberarnos de pecado, para limpiarnos de pecados. Para eso es. Hermano, pero es que si unjo mi carro, si embarro mi carro con la sangre de Cristo, ya está protegido, le digo, es falso. Porque su carro en su momento va a llegar y terminar en el yonque. Punto. Se va a acabar. Entonces, ¿qué? ¿La sangre de Cristo no protegió el carro hasta entonces?
Si está protegido por la sangre de Cristo, en su carro jamás se va a arruinar, nunca le va a hacer falta nada. Es más, ni el aire de las llantas se le va a salir. Va a estar perfecto todo el tiempo, no va a fallar absolutamente para nada. Pero como es falso eso, y es peligroso que agarremos la sangre de Cristo como un amuleto, imagínense si de repente llega a chocar con ese carro. ¿Qué protección tuvo la sangre de Cristo sobre eso? Y sé que a muchos no les agrada lo que estoy diciendo porque hacen, Dios mío, en sus cultos y se ponen a decretar y a declarar la sangre de Cristo sobre tanta cosa. Hermano, por mis hijos, viendo por ahí el otro día en un video, hermano, por mis hijos, y aquel tirándole sangre de Cristo a aquel, y cuando llegue allá con los hijos, usted le tira sangre, la que yo le estoy tirando aquí, usted va y se la tira a sus hijos. Y va a funcionar. Dios mío, yo me quedo, Dios mío, Señor Santo. ¿Cómo pueden engañar a la gente así? Y me imagino, allá va la mujer aquella y a tirarle a sus hijos, a embarrarlos según ella. Pero nunca se han parado en la iglesia, o dejaron de ir a la iglesia a los hijos. O tal vez el testimonio de aquella mujer en su casa con el marido que tampoco quiere llegar a la iglesia. No sabemos cómo es el testimonio de ella. No lo sé. Ya eso le toca al Señor. Dice, ahí en Ezequiel 29 lo acabamos de terminar. Adelantamos en el versículo 18 del versículo 4. Y me voy a detener también un poco en eso. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin y se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Fíjese cómo ahí el pueblo de Israel, como Jeremías está hablando sobre el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judá. Estamos hablando del reino del sur. Cómo Jeremías está adjudicando todo eso, pero por la desobediencia. Hermano, ore por mí, hermano, mire cómo estoy aquí en desgracia. ¿Y qué le pasó, hermano? Pues no sé. ¿Cómo está en la iglesia? Pues casi no voy. ¿Cómo está en la lectura de la Biblia en su casa? No, pues casi no. ¿Cómo está con los cantos del Señor? Pues casi no. Pues ¿cómo está con esto y con esto? No, la verdad que casi no. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿De qué me va a servir a mí el montón de oración? Y no estoy diciendo que la oración no tenga poder, pero sería voluntad del Señor. ¿De qué me serviría a mí estar orando por aquella persona que sencillamente no se aparece ni siquiera en la iglesia? Y cuando se aparece en la iglesia es corredera para andar haciendo cualquier otra cosa. Descuidarse de lo que se está hablando y tanta cosa. ¿Cómo yo puedo interceder delante del Señor por aquella persona? ¿Cómo puedo yo abogar por aquella persona? Y aquí dice, cazaron nuestros pasos, o sea, nuestro esfuerzo, el esfuerzo nuestro. Ellos nos lo aplastaban. En nuestras calles, o sea, en nuestra propiedad, en nuestra propia ciudad, nos tenían prisioneros dentro de nuestras mismas calles, de donde habíamos caminado en libertad. Ahora nos tenían aplastados a nosotros. Ya no teníamos libertad por ningún lado para poder movernos, para ir de aquí para allá. Ya no teníamos ni para dónde. Versículo 19. Ligeros fueron ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. No había lugar donde el pueblo de Israel pudiera esconderse de sus enemigos. Y los enemigos, ya sabemos el versículo 12, de aquí del capítulo donde estamos leyendo. Dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Se habían metido por todos lados en Jerusalén. La gente no podía ni siquiera caminar, ni siquiera andar, ni siquiera ir, ni siquiera donde fuera. El enemigo había sitiado todo. Imaginémonos que en el lugar donde vivimos, la ciudad donde vivimos, llegara a ser invadido o invadida por un ejército ajeno a nosotros, y nos obligaran a estar en nuestras casas en estado de sitio que nomás nos permitieran salir
en su momento, allá en mi país, en El Salvador, vivimos bastante tiempo. En la época de la guerra vivíamos en estado de sitio, que nomás nos permitían salir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la ley del estado de sitio era que a cualquier persona que encontraran caminando antes de las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde, la autoridad, o sea, la Guardia Nacional o cualquiera el cuerpo militar que estuviera en ese momento, tenía toda la autoridad de dispararle a aquella persona. Ese era el estado de sitio. Y habían personas que se arriesgaban porque tenían que entrar a las 6 de la mañana, salían tal vez con una banderita blanca, no contaban. Muchos civiles, y dicen muchos civiles, muchos inocentes, murieron de esa manera durante el estado de sitio. Estoy hablando de mi país, El Salvador. Allá en los 80s, 82, año 80, tal vez 81, 82, por ahí, 83 también. Y en alguna ocasión donde nosotros vivíamos en una parte de arriba, allá abajo, estaba una comandancia de la Policía de Hacienda. Y nosotros conocíamos a los agentes de la Policía de Hacienda. Los conocíamos porque durante el día pues bajábamos y ahí nos saludaban y todo eso. Pero nosotros estábamos en una parte alta donde alcanzábamos de repente ver a alguna persona que venía caminando por aquella callecita, venían para acá y estaba la comandancia de la Policía de Hacienda en acá y nosotros veíamos nomás acá y estaban, y cuando lo veían aparecer aquí, tendían el fusil y les tiraban. Nos tocó ver eso. Ahora imagínense, y en serio, literalmente nos tocó que vivir eso. Y así nos tocó ver caer gente, y en la mañana o antes de lo que fuera, pasaba el ejército con los camiones recogiendo los cuerpos. En serio, lo vivimos. Ahora imaginémonos qué es lo que está diciendo acá. El pueblo de Israel estaba en la misma situación, porque dice, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Imagínense lo que les acabo de contar. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. No importaba la velocidad en la que ellos hicieran esto. Las personas estas que se arriesgaron, pero una de las razones por que estaba en estado de sitio era para evitar que el enemigo en ese momento, que eran las guerrillas, que eran los bloques armados que iban en contra del gobierno, en contra del ejército, ellos se movían en horas de la madrugada. Entonces, para evitar eso, era de que el estado de sitio, o sea, la ley de sitio, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y podíamos ver nosotros desde donde vivíamos en la parte de arriba, podíamos ver nosotros que cuando ya iban llegando las 6 de la tarde, en serio, hermanos, literalmente nosotros veíamos a la gente correr con su mochila de trabajo, las mamás con sus niños, con lo que fuera, pero corrían desesperados para sus casas, porque de repente los había dejado el último bus, o las pickups, las camionetas, los dejaban y tenían que correr para sus casas. Y sabían que si no estaban a las 6 de la tarde ya dentro de su casa con la luz apagada, les disparaban. Era terrible. Ahora imagínense una mamá corriendo con sus niños, arrastrándolos, corriendo, pero corriendo de una manera febril. Por ahí en una versión dice así, que los correteaban, pero de una manera febril. Febril quiere decir con un calor en el cuerpo, con una desesperación, con tal de alcanzarlos. Y vayan imaginándose el tiempo que nosotros vivimos allá durante la guerra civil. Sabemos lo que es eso, sabemos y entiendo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice, se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. En cualquier parte dice que los cazaban. En los montes nos siguieron, en el desierto, donde fuera no podían librarse del pueblo del ejército caldeo. Versículo 20. Dice, el aliento de nuestras vidas. Y voy a detenerme un poquito en el versículo 20. El aliento de nuestras vidas. El ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra, oiga bien, el ungido de Jehová, repito eso, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en Sus.
lazos. Si yo los dejo con ese versículo así, pueden darle cualquier interpretación. Pero obviamente no los voy a dejar con la duda, aunque cause controversia. ¿Qué entendemos nosotros por el ungido de Jehová? ¿Qué significa Cristo? Eso significa el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Pero no está hablando de ese Cristo por si de repente alguien dice, no, pues está hablando del Hijo de Dios. No, para nada. Aquí está hablando del rey que estaba a cargo del pueblo en ese momento, del pueblo de Jerusalén, y en ese momento era Ezequías. Pero este Ezequías era un mal rey, que él mismo había despreciado la voz del profeta Jeremías. Y había dicho al pueblo, quedémonos, aquí no va a pasar nada, no hagan caso a Jeremías. Jeremías está mal, tenemos un gran ejército, aparte que viene el ejército de Egipto a ayudarnos. Confiaron, pusieron, dice, su confianza en el brazo de carne, en quien podía ayudarlos y sacarlos de la aflicción de ese momento. Dice, nuestros perseguidores más veloces que las águilas de los cielos. Y aquí dice, en la sombra de del ungido de Jehová, pusimos nuestra confianza. Y está ahí también la explicación, ahí en letra blanca. El ungido de Jehová, en ese momento, a quien se le daban esos nombres, eran los que el Señor había ungido, pero a los reyes en aquellos momentos. Entonces, el ungido de Jehová tiene también la connotación, o sea, nos da el contexto de decir líder elegido. O sea, el líder elegido en ese momento, como dije, era el rey que estaba en ese momento, en ese entonces. Y perdón, y dije Ezequías, no era Ezequías, es Sedequías. Y dice, lo más seguro es que se refiere a Sedequías, corrijo eso, el último rey de Judá llevado a Babilonia en el año 586. El hombre el rey también fue aprisionado y murió de una forma bien cruel este hombre. Pero la gente había puesto su confianza en que el rey los salvara, que los ayudara con las alianzas que ellos habían hecho con otros pueblos, en este caso con Egipto. Veamos de qué manera terminó el rey Sedequías. Y eso lo habla también el profeta Jeremías allá en el capítulo 52, versículo del 5 al 11, está aquí en letra azul, aquí atrás de mí. Aquí está. Dice, reinado de Sedequías, caída de Jerusalén, cautividad de Judá. Hablando del reino del sur. No quisieron escuchar la palabra del profeta Jeremías. Y preguntaba yo el otro día, ministerialmente, o sea, a la vista del hombre, si leemos Lamentaciones y si leemos Jeremías, ¿cuál fue el triunfo ministerial de Jeremías? No tuvo, humanamente hablando. Pero delante del Señor se cumplió absolutamente todo lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Y dice Jeremías 52, versículos 5 al 11. Y estuvo sitiada la ciudad, o sea, estamos hablando de Jerusalén, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Oiga bien, hasta el 11º año. Entonces, lo que acabamos de leer del versículo 18, donde dice, cazaron nuestros pasos. Y en nuestras sendas, en nuestras veredas, en nuestros caminos, nuestras calles no nos dejaban andar. Suena cortito ese versículo, el versículo 18. Suena como cualquier cosa. Pero aquí nos dice cuánto tiempo duró eso, más o menos, entendiéndolo. 11 años. Y estuvo sitiada la ciudad hasta, o sea, 11 años, el enemigo al que le abrieron la puerta, los sacerdotes de Jerusalén y los falsos, estoy hablando de los falsos profetas, estuvo la ciudad sitiada y durante todo ese tiempo estuvieron haciendo lo que ellos querían con el pueblo y, como en otras ocasiones he dicho, con las hijas de Jerusalén también, con las muchachas, entendemos. Y dice,
y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Se acuerdan que también les mencioné el otro día y estuvimos viendo sobre eso? Donde el pueblo, donde las mujeres hirvieron a sus hijos para tener de comer. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Yo sé que se acuerdan de eso. Entonces aquí llega el momento y también vimos como en el versículo 2, en el capítulo 2 creo de Lamentaciones o en el 3, donde habla de que Jeremías comía un pan diario de la calle de los panaderos. ¿Se acuerdan de eso? Y donde habla y dice, quebraste mis dientes con cascajo, con piedras, piedritas, o sea, le salían piedras en el pan. O sea que la masa esa no era una masa bonita, bien amasadita, no, venía revuelta con todo. Aprovechaban, trataban de comer lo que fuera. Y Jeremías también comía, le daban su pan todos los días, una torta de pan, seca, lo que fuera. No era un pan fino, no era un pan agradable. Venía con piedras, piedritas. Y dice acá, y fue abierta una brecha, oiga bien lo que hicieron acá. Oiga lo que hizo este hombre, del que estamos hablando, de Sedequías. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. O sea, los hombres fuertes, el ejército, que se suponía tenía que quedarse hasta la muerte para defender a los civiles, abrieron un hoyo en el muro y dijeron, por aquí hay más derecho, vámonos. Y el pueblo, pues hay que ver qué hace. Salvémonos nosotros. Aquella gente que estaba preparada para guerra. Egipto no les ayudó y los hombres de la ciudad tampoco se animaron y salieron huyendo. Y dice, y huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Jeremías nos da hasta específicos. Jeremías nos da específicos de todo esto y dice, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. O sea, la ciudad estaba sitiada, pero estos hombres huyeron y dejaron mujeres, niños, dejaron ancianos. Lo que siempre se habla, dejaron enfermos, dejaron inútiles, pero los hombres fuertes de ejército, que ya no estaban del todo tan fuertes, salieron huyendo. Y dice, y el ejército, estoy en el versículo 8 de Jeremías 52, versículo 8, y el ejército de los caldeos siguió al rey. Es que no se iba a poder escapar, versículo 19 del capítulo 4. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Y estando acá dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. El rey salió huyendo, confiando en todo el ejército que le iban a ayudar a cuidarlo, a cubrirlo y a cuidarlo porque era el rey. Lo abandonaron. Y entonces prendieron al rey, o sea, lo agarraron. Lo aprisionaron y le hicieron venir al rey de Babilonia. Recuerden, los caldeos vienen y se lo traen al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Llegaron los caldeos, mira, señor de Babilonia, mira lo que te traemos. Échemelo por ahí. Sedequías, porque ibas huyendo, ¿no? ¿Qué pensaste que era de fácil que te ibas a poder escapar? Y oiga la sentencia que puso este rey, el rey de Babilonia, y a Ribla, en tierra de Amad. Fíjese lo que le trae. Dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. O sea, los descabezó a los hijos de este rey. Pero ¿de qué manera lo hizo? Continuamos. Delante de sus ojos. O sea, tráigame a Sedequías, sí, los hijos de él también aquí están. Sedequías, ¿qué pensaste que te ibas a escapar de Babilonia? ¿Qué pensaste que te ibas a escapar de los caldeos? Pensaste que te iban a venir a ayudar, ¿verdad? A ver, tráigame a los hijos de Sedequías, póngamelos acá. Imaginémonos la escena esa. Imagínense. Usted como padre, no me quiero ir y ponerme aquí no, para nada. Pero imaginémonos nada más qué dolor habrá vivido este varón. Y dice, delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá.
El ejército, aquellos hombres del ejército los abandonaron a todos, a la realeza, a todos. Entonces tráigamelos a todos. Y viene el rey de Babilonia y los empezó a descabezar a todos delante del rey. Y el rey fue testigo de la muerte de todos aquellos porque no quisieron escuchar, no quisieron obedecer la voz del profeta Jeremías. Eso era todo lo que tenían que hacer. Obedecer a la voz del profeta Jeremías y atender la voz de Dios. Y hacer lo que el profeta les había dicho. No salgan huyendo, entréguense y sean esclavos de Babilonia. Sean esclavos de sus opresores. No presenten lucha, no presenten pleito. Depongan las armas y el Señor se va a encargar de ustedes. Vino Sedequías y le dice, no, ¿cómo va a ser? Tenemos aliados, viene Egipto y podemos contra todos esto. Vamos a poder, ya vas a ver, no obedezcan a Jeremías. Porque lo que está diciendo es falso. ¿Cómo es posible de que Dios nos esté mandando a ser esclavos? No, perdóname Jeremías, tú estás equivocado. Sedequías no quiso escuchar. Y le dice en el versículo 10, versículo 11, no obstante, o sea, y a pesar de todo esto, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Después de que había sido testigo ocular de todo lo que había pasado, de ver a sus hijos, a los príncipes de Judá, a todos aquellos varones, de ver cómo los descabezaba a todos, después de que cumplió su sentencia, ahora Sedequías, dice, le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, o sea, con cadenas, le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Todo por no haber escuchado y haber puesto en práctica la palabra que Dios estaba dando por el profeta Jeremías, aunque no le gustara lo que Dios estaba mandando hacer. Él confió en las otras naciones, confió en él mismo, confió en sus príncipes, confió en todo varón, y todos lo abandonaron en su momento. Y versículo 21 y 22, que fue donde empezamos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa y te embriagarás. ¿Pero cuál copa? O sea, la copa de la ira de Jehová. El castigo de Jehová va a llegar hasta ti. Dice, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. O sea, Sión ya estuvo, hasta aquí termina mi castigo. Pero con Edom, con la descendencia de Esaú, todavía tengo pendiente. Quedan unos minutitos todavía. Bueno, quedan varios minutos todavía. Y dice, alégrate. Pero entonces, ¿a qué se refiere el versículo 21? Igual, lo estuve comparando y estuve leyendo un montón en cuanto a esto. Y me gusta como dice aquí en la traducción esta, que sería lo tenía anotado. Perdónenme aquí que lo tenía en memoria. Bueno, en la 2015, Reina Valera 2015. Me gusta cómo está ahí le explicado el versículo donde dice acá, gózate y alégrate, oh hija de Edom, como dije, la descendencia de Esaú, tú que habitas en la tierra de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y te expondrás desnuda. Cuando una persona se pone borracha, habrá visto usted tal vez en algún momento que no les importa andar descubiertos, expuestos a la vista de toda la gente, y sirven de vergüenza para todos y todo el mundo se ríe y ya queda para memoria de aquello para el pueblo y todo el mundo se acuerda. No, hombre, ¿te acuerdas cuando andaba borracho? No, hombre, yo ni me acuerdo, pero digamos en este caso era castigo de parte del Señor, hablando de manera espiritual. Ahora, la tierra de Uz, esa la encontramos ahí en el libro de Job, en el primer capítulo. De ahí era Job, de esa misma tierra era Job. En su momento puede leerlo. Allá en el 1:15, cuando dice que los sabeos mataron a los criados y dice solamente un criado escapó, fue en la ciudad, en la tierra de Uz. No me voy a detener mucho en esto. Esta otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, correcto, dice, te has alegrado
en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom, tú también beberás de la copa del enojo del Señor, tú también serás desnudada en tu borrachera. O sea, la ira del Señor te va a dañar tanto que te va a dejar avergonzada delante de todos. Y todas las demás versiones hablan, y ahí es donde le digo, procuremos comparar con más versiones, porque la 1960 nos deja corto esto, porque lo traduce de esta manera y dice: te embriagarás y vomitarás. Es aplicable, sí, a las borracheras, por supuesto que sí. Pero las otras versiones dicen: y te pondrá en vergüenza el Señor. Vas a andar desnuda corriendo por todos lados. Y con esto terminamos. Quiero leer esta última parte para que no se me quede nada por ahí. Hay pocas dudas de que los edomitas, o sea, la tierra de Edom, que conocían las rutas y los cruces, ayudaron a los babilonios acá, oiga bien. O sea, el pueblo de Edom, siendo de la descendencia que era descendencia contraria al pueblo de Israel, dice, hay pocas dudas de que los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Jerusalén y de Judá, obviamente descendientes de Jacob, pueblo de Israel. Y dice, hay pocas dudas de que los edomitas que conocían las rutas y los cruces ayudaron a los babilonios aquí. Y es por eso que en los versículos 21 y 22 se vuelven contra Edom. Muestra claramente lo que hicieron. Por lo tanto, cuando Sión sea restaurada, Edom todavía se mantendrá bajo juicio. Vayan conmigo, por favor, allá a Malaquías, capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, capítulo 1, 2 y 5. Yo os he amado, dice Jehová, Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Esaú, siendo el pueblo de Edom, como les dije al principio. Dice Jehová, dice, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, o sea, yo decidí amar a Jacob. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar los reinados, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Cuando el pecado es perdonado, se dice que el pecado ha sido cubierto, no encubierto. El pecado ha sido cubierto. Y el Señor aquí es claro cuando dice que no va a cubrir los pecados de Edom, va a desnudarlos. Ahora nosotros, en nuestra vida espiritual, sé que todos venimos en su momento de fallar a nuestro Señor. Y el Señor ha cubierto nuestros pecados con su perdón. Pero ¿qué cuando hay personas que sencillamente no quieren perdonarnos? Como en este caso le estaba sucediendo a Jerusalén. El pueblo de los caldeos, el pueblo de Babilonia, descabezaron a todos los príncipes y le sacan los ojos a Sedequías. ¿Qué hacer en ese caso? Nomás esperar la misericordia del Señor. Eso es lo que nos queda. No nos queda más. Acuérdense una cosa, escuché el otro día bien hermoso. Dice que el enemigo nos llama a nosotros por nuestros errores. Ladrón, ven para acá. Mentiroso, ven para acá. Falso, ven para acá. Todo esto, pero nos está hablando de nuestros errores del pasado. Ahora, si una persona, si alguien más nos llama de esa manera, sabemos para quién está trabajando.
Lo vemos aquí manifestado también en lo que acabamos de leer. Sabemos para quién están trabajando las personas que nos llaman por nuestros errores, por nuestras deficiencias, por nuestra falta de algo, por lo que sea. Pero ¿de qué manera nos llama el Señor? Nos llama hijos. De esa manera nos llama. El Señor ha buscado perdonarnos y ha buscado cubrir nuestro pecado. Aunque hayan personas que se afanen con todo y en su momento nosotros lo hemos hecho. No sé yo, que el Señor se encargue de mí. Pero dice que del pueblo de Edom, por haber hecho lo que hicieron contra el pueblo de Israel, un pueblo que no era, contra el pueblo de Jerusalén, un pueblo que es cierto no era perfecto, un pueblo lleno de errores y tanta cosa, aún el Señor dice, estaba enojado con Edom, o sea, con la descendencia de Esaú, dice, para siempre. Así que si en nuestra vida, por de alguna manera, seguimos llamando a las personas por sus errores del pasado, entendamos que el Señor es el que se va a encargar, a pesar de que sabemos que usted y yo venimos de una vida de errores, pero ya no más. Se acabó eso. Así que vamos buscando, poniéndonos de pie delante del Señor. Nos ponemos de pie y nos ayudan a cantar este último canto ya.